Ya estamos grabando y vamos a prontamente a empezar con la transmisión. Avísanos, Alejandro, porque yo no veo acá cuando empieza a transmitir. Ahora. Muy bien. Muy buenas tardes a todas, todos que nos acompañan hoy día en la Escuela de Verano de Senda 2022, que hemos llamado Reformas Necesarias. Reformas necesarias, tanto para la nueva Constitución como para el nuevo gobierno, las reformas necesarias para Chile. Tuvimos una primera sesión sobre el sistema de pensiones con Manuel Riesco y varios invitados que entraron en esta discusión, acabar con el abuso del ahorro forzoso. Y el martes estuvimos con Gabriel Palma, José Gabriel Palma, hablando de la economía chilena en la encrucijada, entre entre un modelo agotado y otro que le cuesta nacer. Ayer teníamos de invitada a Andrea Encalada, con quien conversamos sobre educación pública, financiamiento de la educación superior y los problemas pendientes. Andrea Encalada fue una de las principales encargadas del programa de educación del presidente electo Gabriel Boric. Y vamos a finalizar el viernes hablando con Hugo Facio, la economía de Chile y el mundo en tiempos de pandemia, el balance 2021 y proyecciones al 2022. Y hoy, jueves 20, tenemos una conversación que iniciamos ahora sobre la renacionalización del cobre, el litio y bienes públicos como la principal reforma necesaria. Vamos a tener esta conversación con Ana Lamas, quien nos acompaña aquí. Te saludamos, Ana. Muchas gracias por acompañarnos. Ana Lamas Aguirre. Saludarlos, ¿Perdón? Ana saludarlos, Lamas. agradecer el espacio para poder conversar estos temas que son tan importantes, tan relevantes hoy día para el futuro de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Ana Lamas es secretaria general de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras del Cobre. Está con nosotros desde Chañaral. Estás en Chañaral, ¿cierto? Entiendo, nos contabas antes. Desde ahí, así que, bueno, vemos muy buena señal, pero cualquier dificultad retomamos, ¿no es cierto?, con ella. La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras del Cobre está en este momento impulsando la iniciativa popular de norma 15.150 por la renacionalización del cobre y los bienes públicos estratégicos. Está en una campaña de recolección de apoyos, de firmas, que esperamos apoyar con esta sesión también, y a todos quienes nos escuchan en este momento. Tenemos aquí entre nuestra auditorio, nuestra sala Zoom, además del presidente de Senda, Hugo Facio, el director de Senda, Hugo Facio, el vicepresidente Manuel Riesco, nos acompaña también el destacado economista Ramón López, nos acompaña Gonzalo Cid de Senda, no los veo todos, por eso estoy como un poco lenta en esta presentación. Nos acompaña Mario Villanueva, dirigente de la coordinadora No Más AFP, Pauli Aravena, Cristian Teare, y no veo quién es más. Parece que estamos con eso. Pero quiero mencionar especialmente a Mario Villanueva, de la coordinadora No Más AFP, quien ha llegado con la buenísima noticia que nos alegra mucho, que la iniciativa de norma que promueve para la reforma del sistema de pensiones, para terminar con el abuso del ahorro forzoso, para terminar con las AFPs,
la iniciativa de norma ha alcanzado las 15.000 firmas. Entonces, los felicitamos a la coordinadora, a sus dirigentes que han hecho también una campaña muy intensa, y esperamos que eso nos traiga también esos mismos aires a la iniciativa de norma 15.150, que le falta todavía firmas, pero el trabajo que están haciendo es realmente notable. Entonces, bueno, llegaremos a las 15.000 firmas también. Y de eso vamos a hablar entonces, de la importancia de la renacionalización del cobre principalmente, ¿cierto? Pero hablamos en estos tiempos del litio, del agua, de los bienes públicos estratégicos, como la reforma, la principal reforma. Sin esa reforma no vamos a poder terminar con los grandes abusos en este país, y es imprescindible entonces que la tengamos en la nueva constitución. Vamos a dejar entonces con ustedes a Ana Lamas para esta primera parte, y luego tendremos una conversación con ella. Ana, por favor. Bueno, nuevamente saludarlos a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes en estas instancias, como decía recién, que son súper importantes, y bien lo decía Roxana, que esta es una de las reformas que es fundamentales para efectivamente poder hacer los cambios que nuestro país necesita, que las y los chilenos necesitamos para poder efectivamente cambiar y transformar nuestro país en un país más digno y más justo. La Confederación de Trabajadores del Cobre, que es la organización de los trabajadores subcontratados de la minería, que somos los más precarizados del sector, desde su inicio y como eje fundacional principal, tiene la renacionalización del cobre y los bienes comunes estratégicos. Nosotros nos constituimos en el año 2007, hemos dado unas duras batallas, duras peleas, para poder cortar esta brecha de desigualdad que tenemos entre trabajadores de planta y trabajadores contratistas. En esto nosotros hemos también asumido una responsabilidad y un legado histórico de recuperar nuestros recursos. La Confederación desde siempre, y hemos trabajado en conjunto con Senda, también con grandes compañeros, economistas como Orlando Caputo, Graciela Galarce, que han estado siempre con nosotros, compañero Manuel Riesco, Roxana Pey, que están aquí con nosotros, entregándonos elementos, porque nosotros siempre en todos los espacios que hemos estado hemos dicho que nosotros somos las y los trabajadores, sabemos del abuso, de la discriminación, de todo lo que ocurre en el mundo laboral, que no es fácil, que no es simple, pero que con la ayuda de los compañeros que generosamente han entregado sus conocimientos para que nosotros vamos teniendo más argumentos al respecto de cómo instalar estos temas que son tan importantes y qué es lo que significa, y ir generando también conciencia en nuestra gente, en nuestros hijos, en la comunidad en general, en los vecinos, vecinas. Y bueno, nosotros sabemos que esta historia triste y dramática, ¿cierto? Desde que hubo la osadía de nacionalizar el cobre en el gobierno de nuestro compañero Salvador Allende, fue aplastada brutalmente por lo que pasó con respecto al tema del golpe. Después del golpe, obviamente, lo que hacen es generar esta ley de concesiones plena en 1983, donde lo que hacen es dejar en letra muerta lo que está actualmente en la Constitución, que es que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todas las minas. Nosotros lo que quisimos ahí también es ampliarlo un poquito, y no solamente en las minas, sino que en los bienes públicos estratégicos, que tiene que ver con el litio, el agua y cualquier otro recurso natural que después se determine como un bien común público. La historia nos ha dicho, ¿cierto?, que ha sido complejo. Hoy día el control estatal del cobre está precarizado, o sea, solo el 28% está en manos de Codelco, y más del 70%, el 72% está en las mineras privadas extranjeras,
donde existe un saqueo, que solamente hoy día hablamos del cobre, pero lo hemos visto en estos días que ha estado en el tapete el tema del litio y cómo entregan nuestras riquezas naturales a privados y que ellos se llevan multimillonarias ganancias y que eso nos resta para nosotros, para el pueblo. En esto también nosotros como organización, como les decía, hemos estado trabajando, fuimos 2 veces a exponer a la convención que sabemos que su origen tiene que ver con toda una acumulación de discriminación y de abusos, donde el pueblo se levanta con más fuerza en el 2019 y instalamos efectivamente esta instancia tan importante, que es una instancia histórica, para poder generar efectivamente los cambios y las transformaciones que necesitamos como pueblo, como clase trabajadora. Cuando se abre esta posibilidad, efectivamente empezamos a trabajar en conjunto con quienes yo ya he señalado, y analizando todo el tema del escenario, dijimos sí, hay que hacerlo, tenemos que instalar esta iniciativa que tiene que ver con nuestros recursos, cómo recuperar soberanía para nuestro pueblo, y que tiene que ver con efectivamente la independencia económica. La iniciativa principalmente al inicio tiene un poco de historia. La Confederación hemos dado grandes batallas, hemos logrado cortar la brecha de desigualdad con la unidad, la organización de los trabajadores y principalmente de la lucha, donde tenemos acuerdos marcos también que no están regulados en la normativa chilena, que son acuerdos ramales, para las y los trabajadores subcontratados, y logramos cortar efectivamente un poco la brecha de desigualdad que existe hoy día entre trabajadores contratistas y trabajadores de planta, y así no solamente nosotros, sino que también en todo lo que es el subcontrato, porque el subcontrato efectivamente es una forma de precarizar el trabajo. Nosotros en la primera instancia y en el articulado también, como esto lo hemos estado trabajando, y tenía que ser como una normativa de propuesta normativa de consolidado, nos ayudó también Jaime Gajardo, que es abogado, para poder llevar adelante esta iniciativa, que tiene uno de los ejes, que era lo que yo les decía, que tratamos de rescatar este legado que es tan importante, que nos deja el gobierno de la Unidad Popular, que existe en la Constitución actual, pero como les explicaba, en la práctica es letra muerta, pero nosotros rescatamos eso, que debe quedar, porque no nos debemos olvidar también que estamos escribiendo una nueva Constitución, y que dice que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todos los bienes públicos. Entonces ahí nosotros ampliamos el concepto a bienes públicos, como lo hemos señalado anteriormente. También rescatamos no esto de lo que no han instalado en este modelo del tema de la propiedad privada, pero la propiedad privada en el sentido de que recupere el rol social y que eso efectivamente sea para beneficio del pueblo. En síntesis, es que el Estado recupere los recursos naturales para poder efectivamente hacer los cambios que necesitamos. Roxana recién decía el tema del modelo de FP, que es un eje también fundamental, que es lo que la gente ha estado reclamando, y tenemos que tener recursos para eso. La iniciativa nuestra es la 15.150, renacionalización del cobre y los bienes comunes estratégicos. Lo hemos estado también desde Iquique, estuvimos en Iquique, Calama, toda la región de Atacama, y Santiago, en esta campaña de recolección de firmas, que también hemos constatado, y hay una esperanza tremenda de la gente, que eso nos llena de fortaleza igual, de que efectivamente se pueden hacer los cambios. La página no es tan amigable, nos da también un poquito más de esperanza de lo que dice Roxana, y que efectivamente donde hemos estado conversando con organizaciones, con autoridades, obviamente le hace mucho sentido. También con ambientalistas, donde nosotros lo que decimos, y es que hemos llegado a la síntesis de que no existe minería sustentable,
porque la minería sustentable es la que no se hace. Lo que debe haber aquí es un cambio de un modelo de desarrollo que tenga una política sustentable con respecto a todo el tema de nuestros recursos, el cobre, el litio y el agua, que efectivamente también es tan importante, y también decimos que cualquier otro mineral que en el futuro, ¿cierto?, pueda estar como determinado como un bien público. Eso es como, bien en síntesis, el tema de nuestra iniciativa. Había que poner como mínimo 4 regiones, eso no significa, ¿cierto?, lo hemos estado explicando también, de que no puedan firmar otras personas, o incluso los que están en el extranjero, que tengan cédula de identidad, con el número de serie o con la clave única. Pero lo que tiene que ver es la importancia que tiene de recuperar soberanía efectivamente para nuestro pueblo hoy día, y concretar los sueños que tiene la gente que ha estado reclamando en las calles, que nos ha costado tremendos costos a lo largo de la historia de nuestro país, compañeros que les arrebataron la vida por luchar por lo que hoy día nosotros estamos, y que estamos en esta instancia histórica que es tan importante y tan relevante para hacer los cambios y las transformaciones necesarias. Tenemos compañeros que están secuestrados por el Estado, más de 2000 compañeros detenidos injustamente, compañeros con trauma ocular, violaciones y cuántas cosas que ni siquiera a lo mejor no hemos imaginado, lo hemos dimensionado, de vulneración de los derechos humanos hoy día en este país. Así es que eso. Muchas gracias, Ana Lamas, por tu primera intervención. Bueno, tal vez pudiéramos focalizar un poco, no sé si te parece bien, o después, más adelante en la conversación, sobre el alcance que tiene esta iniciativa popular, porque creo que es importante conocerla. A lo mejor también podemos resaltar que parte reconociendo el párrafo histórico de la nacionalización del cobre, ¿cierto? Eso es muy relevante, pero tiene una característica bien especial también de poner la nacionalización de los bienes estratégicos en una alta jerarquía constitucional. En el primer capítulo de la Constitución. Esa es una parte de la propuesta que es muy, digamos, que le da un peso muy importante, y se refiere a los bienes públicos estratégicos ampliamente, ¿cierto? Como un asunto que pudiera variar en el tiempo, podría, ¿no es cierto?, considerarse, desde luego el litio ya lo es, pero eventualmente esa denominación podría ampliarse a otro eh, digamos, áreas o elementos. Y también podemos incluir en la conversación que no se refiere a una nacionalización de empresas, sino que de los bienes. Y eso es una distinción Del muy recurso importante. natural. Claro, claro, claro. Como para abrir la conversación, y creo que está pidiendo la palabra Ramón, me imagino que Manuel también, y después entonces vamos conversando contigo. Ramón. Sí, relacionado a lo último, ¿no? O sea, yo creo que o sea, sería súper importante tener absoluta claridad en cuál es el alcance de la renacionalización que se está proponiendo. ¿Qué significa nacionalizar los materiales y no las empresas? Después de todo, las empresas se les ha dado de alguna manera propiedad sobre esos bienes. Entonces, necesariamente tenemos que
que meternos con las empresas de una manera u otra. Y la otra cosa importante es, no sé si cabe, pero que es muy importante desde el punto de vista de la práctica, ¿cómo? ¿Mm? ¿De qué mecanismos se proponen para renacionalizar? Pero me imagino que eso tendrá que discutirse en la asamblea, no sé. Pero sería importante meterle algunas ideas sobre un poco más específicas que, bueno, los miembros de la asamblea pueden o no considerarlo, pero sobre mecanismos de nacionalización. O sea, estoy absolutamente de acuerdo con el objetivo básico, pero tenemos que aprender de la historia también. Y hay mecanismos que siempre hay por lo menos dos formas de hacer las cosas, ¿no? Hay una forma inteligente y otra menos, un poco menos inteligente. Y siempre es bueno Y optar todas por las la gamas primera. intermedias. Sí, yo creo que es bueno optar por la primera siempre, tratar de hacer las cosas de la manera más inteligente posible y que no nos tropecemos en las mismas piedras que nos hemos tropezado en el pasado. Y eso significa, de alguna manera, tener que negociar esta cuestión, ¿no? Vamos a tener un presidente que es muy negociador y eso ayuda, ¿no? Pero de alguna manera hay que negociar. Y la forma en que yo veo esto es un proceso de renacionalización, más que una renacionalización. Y ese proceso empieza por fijar royalties justos que estas empresas deben pagar. Lo único que significa eso es que deben pagar por todos los insumos que usan, incluyendo el cobre en piedra, o el mineral en piedra, más general. Y eso es muy importante porque significa poner un valor real, verdadero, el valor de estas empresas. O sea, estas empresas en el mercado en este momento, en los mercados internacionales, están sobrevaluadas. Y están sobrevaluadas porque corresponde, ¿no es cierto?, al valor presente de sus utilidades, considerando que no pagan por el recurso. Y eso es lo que pasa. Entonces, si queremos, vía negociación, tratar de renacionalizar directamente, el costo sería enorme, sería imposible de cubrir. Pero si fijamos royalties reales, verdaderos, ¿no?, que realmente cubren el valor del producto in situ. Si además fijamos impuestos verdes, en tal forma de que las empresas paguen por el recurso agua, entre otros, y paguen por los bienes, ¿no es cierto?, o sea, por otros recursos naturales aparte del agua, como el aire, y paguen verdaderamente por el petróleo y todas las cosas que en este momento le estamos, granjerías que se le dan. En ese caso es posible traer el valor de estas empresas a un nivel razonable, ¿ya? Y de ahí se puede, entiendo yo, negociar, ¿ya? De una manera en que sea posible de pagar alguna parte de eso, ya sea en términos de asociación con participación mayoritaria del Estado o compra directa. Ahora, dicen que muchas de estas empresas son 13 grandes empresas, ¿no es cierto? Si le aplicamos un royalty de verdad, que sería el equivalente a lo que está en la Cámara hoy día, por ejemplo, que fue aprobado por la Cámara, muchas de esas empresas no serían competitivas aparentemente. Dentro de estas 13 empresas, creo que soy 4, 5, 6 de ellas que no serían competitivas.
Entonces, lo que significaría que el costo de nacionalizarla sería bien barato. Y si bien es cierto, no son competitivas desde un punto de vista privado, pero sí desde el punto de vista de Chile sería absolutamente competitiva igual, porque el royalty es algo que pertenece a Chile. Entonces, por esa vía, digamos, se facilita. O sea, tenemos que pensar un poco hacia adelante, ¿no? Y cómo lograr una renacionalización que sea razonable, que nos cree los mínimos problemas internacionales posibles, ¿ya? Y que nos permita negociar en buenas condiciones. Y ese es el punto. Y por eso es que es tan grave lo que está ocurriendo en el Senado hoy día. Y el Senado está paralizando un proyecto que es apropiado, el que fue aprobado por la Cámara. Yo no entiendo cómo la gente en Chile es tan pasiva con respecto a esto. El año pasado costó $8.000 millones, le costó al país esa demora en el Senado. $8.000 millones, o sea, estamos hablando de 3,5% del PIB. Estamos hablando como de $600 per cápita, ¿no? Entonces, eso es imperdonable realmente, ¿eh? de parte de nuestros políticos, ¿no? Así es que, o sea, yo creo que habría que, no sé si vale la pena, yo no soy político, apenas soy economista, pero no sé si vale la pena, no sé, tener una especificación un poco más clara, ¿ya?, de lo que entendemos por renacionalización y hacia dónde vamos y qué mecanismos vamos a utilizar. Mi sugerencia es empezar por hacerlos pagar por lo que usan, por los insumos que usan, por todo, incluyendo el medio ambiente y los recursos naturales. Y después hablamos de pagarles a ellos. ¿Por qué? Por lo que contribuyeron en términos de capital, ¿no? Pues no le vamos a volver a pagar por nuestros propios recursos, nuestro propio medio ambiente que se está destruyendo día a día. Eso. Muchas gracias, Ramón, que dejas abierto una buena parte del problema que tenemos aquí para discutir. Manuel Riesco, ¿prendes el micrófono, por favor? En primer lugar, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, digamos, a las organizaciones de trabajadores que están presentes en esta reunión y que le realzan su significación. Yo quiero destacar que las organizaciones de trabajadores que aquí están representadas son de las organizaciones más importantes de trabajadores del país. Encabeza esta presentación Ana Lamas, secretaria general de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que ella decía, bueno, nosotros somos los trabajadores contratistas de la minería, pero son contratistas la mayoría de los trabajadores de la minería, y también están presentes en esta organización en la minería privada, que es la que es más importante desde el punto de vista de la producción hoy día, 70%, 71%, y también las de Codelco. Que ambas tienen muchos trabajadores contratistas, la mayoría de los trabajadores son contratistas en toda la minería. Entonces, y además estamos hablando de una organización de trabajadores que tiene una definición estratégica clarísima desde su origen, como ha dicho Ana, y nació peleando, porque el primer levantamiento que hubo junto con el de los pingüinos fue el de los trabajadores contratistas de la minería. Es decir, fueron la primera campanada de que se estaba reactivando la presencia de nuestro pueblo en el plano político.
y ella ha mencionado que nacieron junto con ese movimiento, tienen mártires ya en su trayectoria, es decir, una organización realmente extraordinaria. Nosotros hemos tenido el privilegio de acompañarlos a reunirnos con todos los sindicatos de las empresas grandes del cobre, en el proceso de preparación de esta norma 15.150, de renacionalización de los bienes públicos estratégicos. Y yo quiero responder en parte la pregunta importantísima de Ramón y la inteligente e importante, digamos, intervención que él ha tenido. Entonces, ¿qué es lo que está planteado en la norma 15.150? Lo que está planteado, en primer lugar, es la renacionalización de los bienes públicos estratégicos y la reserva para el Estado de la explotación, la reserva en exclusiva para el Estado de la determinación de los bienes públicos, de la explotación de los bienes públicos estratégicos. Esto es lo mismo que está, por ejemplo, en el informe del litio. El informe del litio, que fue, digamos, una comisión de la presidenta Bachelet, emitió un informe. Y ese informe, que no fue escuchado después por el propio gobierno de la presidenta Bachelet, por la amplia mayoría de sus miembros, por la unanimidad prácticamente de sus miembros, determinó que el litio era estratégico. Y por la amplia mayoría de sus miembros, incluido el voto de un exministro de la dictadura, don Samuel Lira, que también estuvo de acuerdo con esto. El informe de la Comisión del Litio establece que como un bien estratégico tiene que ser reservado en exclusiva su explotación para el Estado o empresas del Estado. Pues bien, lo que hace esta norma 15.150 es que eleva con el texto histórico de la nacionalización al nivel más alto de la Constitución nueva, es decir, al capítulo 1, el que todos los bienes son del Estado, pero además su explotación, en el caso de los estratégicos, y define, habla del litio, del agua y de la gran minería del cobre, son reservados en exclusiva para empresas del Estado o controladas por el Estado. Entonces, eso es lo primero. A nivel constitucional se está proponiendo que la Constitución de Chile establezca esto. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo tiene que ver con la pregunta importante que hacía Ramón. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la Constitución no puede establecer cómo se hace. La Constitución lo que tiene que establecer es que hay que hacerlo. Ahora, en segundo lugar, tiene que dejar abiertos los caminos para que la ley pueda determinar cómo se hace. Y en este caso, lo que se propone es nada más y nada menos que una reestructuración del concepto del derecho de propiedad en términos de norma constitucional. Porque, como ha dicho, digamos, el asesor de la Confederación de Trabajadores del Cobre, el destacadísimo constitucionalista Jaime Gajardo, que redactó esta propuesta, que además de decir una propuesta histórica, corta, elegante, muy bien planteada y muy bien concebida, lo que hace esta norma es establece el que esto tiene que hacerse. Y en segundo lugar, establece en el régimen de propiedad exactamente la misma normativa que tienen hoy día las constituciones europeas. Y las constituciones europeas son extremadamente económicas en el derecho de propiedad, porque en el derecho de propiedad lo que establecen es que la propiedad debe cumplir con fines sociales
y particulares. Y por cierto, digamos, el que determina esto es la ley, y la ley establece también las formas de indemnizar tomando en cuenta el interés particular de la persona expropiada, en el caso, digamos, de la empresa minera que haya que renacionalizar, escondida, pongamos un ejemplo, por decir las cosas por su nombre, la Constitución establece escondida tiene que pasar al Estado. Es decir, porque lo que está ahí, ese yacimiento, es estratégico, y lo que establece la Constitución es que debe ser explotado en exclusiva por el Estado, es decir, por Codelco. Ahora, el punto es cómo se pasa a eso, naturalmente tiene que ver con el derecho de propiedad. Y lo que establece esta misma normativa para el derecho de propiedad es la misma cláusula de la Constitución alemana. Es decir, la ley determinará, digamos, tomando en consideración los intereses de la empresa expropiada, en este caso escondida, y los intereses de la sociedad, ambas cosas, establecerá una indemnización adecuada, que puede ser, por cierto, como dice Ramón, y como se ha aplicado en los países latinoamericanos que recientemente han renacionalizado sus recursos principales estratégicos, como Bolivia o Brasil, en esos dos casos se estableció la posibilidad de la asociación con las empresas que estaban presentes en esa explotación. Y en ambos casos se llegó, como dice muy bien Ramón, a una solución inteligente y que significó que las empresas que estaban se quedaron, pero como socias minoritarias de Petrobras en el caso de Brasil, o de la empresa minera estatal en el caso de los hidrocarburos bolivianos. Entonces, lo que establece esta norma, digamos, es la obligación y las herramientas para proceder a a poner en práctica esa obligación. Eso yo creo que es muy importante, y por eso esta norma además es una norma redactada en términos constitucionales modernos. Entonces eso le da mucha fuerza en términos de que existe bastante consenso entre los constitucionalistas de estructurar esta nueva constitución chilena sobre la base de un primer capítulo que establezca estas normas principales. Entonces yo creo que eso deja muy en claro qué es lo que se está planteando. Es decir, yo repito, lo que plantea es que la Constitución reserve para el Estado la explotación de la gran minería del cobre. Eso implica que la Constitución establece que eso debe ser explotado por el Estado. Y el capítulo del derecho de propiedad establece que la ley determinará las indemnizaciones adecuadas o la forma en que éstas se presenten, como por ejemplo la posibilidad de una asociación. Entonces, ¿y qué es lo que puede hacer una Constitución? Porque una Constitución no puede ir más allá que eso. Entonces, perdón, me parece que Ramón, tú quieres intervenir. Prendes el micrófono, por favor. No, a raíz de lo último que tú acabas de mencionar, Manuel, que absolutamente de acuerdo que la Constitución no puede, pero sí puede hacer una cosa más. Puede establecer un principio, y el principio es que la indemnización debe estar dirigido solamente y estrictamente a la compensación por la inversión existente, ¿ya? No puede indemnizar por el valor presente de una empresa que incluye, ¿ya? ¿No? El valor del cobre, que es nuestro, ¿ya? O el valor de nuestro medio ambiente que se está destruyendo día a día por estas empresas. Le tengo terror a los políticos, sobre todo a los políticos chilenos. Su track record no es el mejor en esto. Entonces, sería interesante, no sé si es posible, no soy constitucionalista, no tengo idea, si la Constitución estableciese ese principio, el principio
del pago justo en base exclusivamente al valor actual de la inversión de estas empresas, ya que está depreciado y toda la cosa. De alguna manera, no sé si eso es posible. Mira, eso es perfectamente Perdona, posible. antes de que tú contestes, Manuel, yo quiero recordar que está aquí con nosotros Hugo Facio, quien le tocó además participar en la discusión de indemnización en el momento de la nacionalización del presidente Allende, así que también, perdona Hugo que lo diga en estos términos de Sí, darte la palabra aun cuando no la has pedido. Manuel. No. Yo creo que bueno, lo que está propuesto en esta norma, Ramón, es, como te digo, es la misma norma de la Constitución alemana. Y ese aspecto lo determina la ley. Ahora, nada impide que lo que tú dices sea agregado en la discusión, en la Constitución, cuando se analice este tema. O sea, perfectamente esta propuesta que tú has hecho, que es muy interesante y que es obvia desde el punto de vista de respetar el interés social, porque lo que establece la norma de la Constitución alemana y lo que se propone acá para el derecho de propiedad en la Constitución chilena es que tome en cuenta el interés general social, tanto el interés general como el interés particular. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, lo que tú dices cae perfectamente, digamos, en la norma propuesta. Es decir, es evidente que no está en el interés general pagar por algo que es de uno mismo. Entonces, en fin. Pero eso lo deja a la ley, la norma. Ahora, eso, como te digo, si se pudiera incorporar una cosa como la que tú dices, me parecería muy bien. No tengo nada en contrario, al contrario, estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, yo quisiera, digamos, tomarme la libertad de presentar en esta sesión uno de los aportes de Senda a esta discusión. Y simplemente, como lo acabamos de actualizar, quisiera mostrárselos. Yo no sé, Roxana, si cabe en la norma, pero en el marco de la conversación, pero es una cosa que muy brevemente me gustaría presentar, nuestro indicador actualizado de renta y tributación minera. O sea, espera, Manuel, un momento. O sea, sí, por cierto que está dentro del reglamento de la escuela de verano. Tú presenté eso, pero a lo mejor le damos la palabra a Hugo primero Sí, y me y parece. luego vemos lo que quieres mostrar. Sí, después lo muestro muy brevemente. Claro. Hugo, ¿tienes el micrófono apagado? Eso sí. No, Ahí sí. no pensaba hablar. Muy bien. Efectivamente, yo fui miembro del Tribunal Constitucional del Cobre. Eso indica que se siguió un procedimiento que daba todo tipo de garantías a las partes. Es un tribunal constitucional que se constituyó con personal del Estado. Yo estaba en esa calidad como vicepresidente del Banco Central, pero también estaba la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones de Santiago. Era un escenario muy, muy amplio. Ahora, ¿cómo se fundamentó el paso que se dio? Pero yo antes destacaría otro hecho, que creo que también en alguna medida tiene que ver con lo que planteó Ramón, que es el escenario político. El escenario político en que se desarrolló la Nación del Cobre fue un escenario de masa gigantesco. De allí que es tan importante este esfuerzo que está haciendo la Confederación de Trabajadores del Cobre, de movilizar a los trabajadores. Yo creo que ese es un punto vital de todo. Si logramos que los trabajadores del cobre se movilicen, tenemos asegurado
el 50%. No sé, o el porcentaje es una cosa absolutamente arbitraria. Entonces creo que el problema es político. Por lo demás, Ramón, tú decías, se produjo un tropiezo. El tropiezo fue un golpe de Estado. No era un problema constitucional, ni un problema de discusión del cobre, lo que significa para la economía chilena. Era un golpe de Estado para defender los intereses de las transnacionales. Y los intereses de las transnacionales los defendió la dictadura. Pues la dictadura indemnizó lo que había acordado la reforma constitucional, o perdón, en la Nación del Cobre de no indemnizar. Fue la dictadura la que indemnizó. Bueno, pero el proceso fue un proceso que tenía la siguiente base. Un estudio muy exhaustivo entre lo que había invertido, está en la línea de lo que tú señalabas, un estudio muy exhaustivo entre lo que habían invertido las empresas del cobre, que era muy poco, y que fue solo la inversión inicial, después no invirtieron nunca más, y lo que se habían llevado. Esa fue la cosa. Y sobre esa base se argumentó si se pagaba o no se pagaba indemnización. El proceso nacional estableció que no se pagaba ninguna indemnización. Ahora después el Tribunal Constitucional, dejó constancia con mi voto en contra, aprobó que se pagara indemnización por lo que es actualmente la andina, que es un mineral riquísimo por lo demás, pero que en ese momento era la inversión más baja. Si lo queremos ver en forma cruda, yo creo que fue un paso político, pero un paso político de manera de haber equivocado. Que por lo demás no resolvió la situación de la marcha del golpe de Estado. Hay que recordar que esa fue una pelea muy intensa, que se expropiaba el cobre, la exportación de cobre en Chile se expropiaba. Entonces fue un escenario que entra a jugar otros valores muy importantes. En ese periodo fue la solidaridad internacional. Porque más de un barco con cobre chileno quedó embargado. Y se abrían juicios en los tribunales. Y las mineras reclamaban, lo que reclaman siempre, que se les había expropiado injustamente. Entonces ahí se siguió un proceso claramente legal, dentro de la estructura de lo que se acordó en la Constitución. Que fue, como Manuel recordaba, fue aprobado por unanimidad en el Congreso. Hay que entender, sí, que fue por unanimidad en el Congreso con varios parlamentarios que no asistieron. Pero el hecho histórico fue que se aprobó por unanimidad. Ahora, ¿por qué no asistieron y por qué se aprobó por unanimidad? Porque había un movimiento de masa gigantesco respaldando en la Nación del Cobre. Y se aprobó en el momento de ascenso del movimiento. Fue una medida que se planteó al comienzo y se le abrió camino. Porque evidentemente si un gobierno quiere llevar a cabo transformaciones profundas, tiene que aprovechar los momentos de ascenso del movimiento de masa. En este caso, desde el punto de vista del gobierno de Bosch, tendría que aprovechar la alta votación que obtuvo en la elección misma. Ahora, claro, eso con ese grado de neutralización que se produjo, por la correlación que se produjo en el Congreso. Pero ahí vuelve a ser los protagonistas principales las masas, lo que seamos capaces de movilizar. Por eso yo creo que esta no es un tema solo de discusión jurídica, sino que es un tema que tiene que ser de movilización de masa activa. Entonces creo que aquí, por ejemplo, desde el punto de vista de la Confederación de Trabajadores del Cobre, me permito hacer una sugerencia. En este momento está el gran esfuerzo de recorrer los minerales para que firmen, ¿no es cierto? Y sería bien que Ana nos contara la reacción que ha habido de los trabajadores. ¿En qué medida han firmado? ¿En qué medida no han firmado? ¿Qué apoyo tiene? ¿Qué apoyo no tiene? Creo que eso es interesante. Pero porque después habrá que pasar a otra etapa, que es con la movilización, luchar para que esto se lleve a la práctica en la forma que tiene que realizarse. Eso por mi parte, Roxana. Gracias, Hugo. Una experiencia notable que es bueno tenerla presente ahora.
porque nos enfrentamos a eso también, ¿cierto? Nos enfrentaremos a eso, nos estamos enfrentando a eso. Claro, en la medida que se abra camino la Constitución va a haber una resistencia extraordinaria. Y va a ser una gran batalla sacarla adelante, ¿no? Y ahora, si plantea realmente transformaciones de fondo, también va a ser la resistencia que se va a levantar para aplicarla. Es cosa de leer los diarios de cómo busca movilizarse para crear desde ya puntos en contra, larga argumentación en contra, que son en general muy débiles desde el punto de vista de un análisis exacto. ¿No? Pero realmente, por eso que es la cosa de masa, la movilización, lo que es claro. Es lo mismo que está ocurriendo con los trabajadores de la AFP, el movimiento No Más AFP, es un movimiento de masa. Ahora, en ese caso, el movimiento de masa tenemos el que va abriendo ruta. Importante también la experiencia boliviana, que entregó la nueva constitución boliviana, entregó el control al Estado plurinacional de sus hidrocarburos y del litio. Y lograron frenar el golpe. Y por eso en el caso del litio es muy importante no solo ver la cosa de la producción del litio, sino o sea, la propiedad del litio, sino todo el proceso posterior de las transformaciones que se pueden producir a partir del litio, ¿no? Porque es mucho que se hace una comparación que es bien absurda. Entonces dice, bueno, el litio tiene una importancia muy menor, pues si comparamos la exportación de Chile de litio con la del cobre, no vale nada. Pero eso es perder todo sentido estratégico de la cosa, lo que significa el litio para la producción futura, para los avances tecnológicos que hay que producir, y para las transformaciones tecnológicas que nos tienen que acompañar. Porque evidentemente la nación del cobre o del litio, o la renacionalización, tiene que ir acompañado de formas de desarrollo industrial en el país, que nos lleva a explotar esos recursos, ¿no? O sea, plantea todo un desafío hacia adelante muy grande. Ana, no sé si tú, gracias Hugo, no sé si tú quieres intervenir. Ya estamos en una conversación muy, ¿no es cierto?, abierta, entonces no son preguntas, sino que son intervenciones. Por favor, tú cuando quieras tomas el micrófono, antes que le demos nuevamente la palabra a Manuel. Sí, no, mire, yo creo que hay cosas que obviamente que son muy interesantes y que yo creo que los que estamos acá sabemos y tenemos la conciencia de qué es lo que significa tener los recursos en manos del Estado. Y es lo que decía principalmente Manuel, que tiene que ver con el tema de este marco que va a tener la Constitución, pero hay cosas que él ha dicho que son súper interesantes y que una de las cosas es terminar con el tema también de estas concesiones plenas que aparece ahí también en nuestra propuesta. También el tema de lo que significa, y por eso que nosotros hablábamos de la minería sustentable, terminar con el tema del extractivismo, que tiene que ver con cuidar también a nuestro pueblo originario. Aparece el tema de eso también, de nuestros territorios ancestrales. También en el tema de esta normativa está, y que es una de las cosas importantes, lo que sea, que recuperamos, que mantenemos este legado, pero también lo ponemos en primera línea, y eso es fundamental. Hay varios ejemplos que dice también acá el tema de nuestra normativa, que tiene que ver también con lo mismo que hemos estado conversando de la economía, que a través de de grandes ejemplos que tenemos, que hemos mencionado también acá. Entonces, el tema de los hidrocarburos, yo creo que todas esas cosas que hoy día tenemos, y que quién tiene que fijar ese marco, y eso es lo que tenemos que tener claro, es esta nueva Constitución. Después tendrá que verse cómo se va a hacer, pero es importante hoy día poder establecer el tema de la renacionalización del cobre y los bienes comunes públicos estratégicos, que en el tema de estas nuevas fuerzas, con respecto a la modernidad, que tenga valor agregado, que se desarrolle el tema del conocimiento, todas esas cosas que son tan importantes que hoy día necesitamos efectivamente como pueblo en realidad, y que asumamos efectivamente esa conciencia de poder
de lo que significa eso, y que incluso lo que también planteábamos antes, el tema de los derechos y de lo que, cómo se han apropiado también del tema del agua, entonces también terminar efectivamente con eso, que el agua es fundamental, pero cuando está obviamente en manos del Estado es otra cosa, si lo que hay que cambiar efectivamente también es el tema del modelo de desarrollo, porque lo que tenemos hoy día es que está en el centro el dinero y no el ser humano, por lo tanto, por eso tenemos todo esto que se comercializa todo. Entonces, en realidad, eso es lo que obviamente tenemos que fijar efectivamente en esta nueva constitución, que lo que planteábamos, insisto, y lo explicaba muy bien, el tema de la propiedad privada, el dominio público y la socialización, que tiene que ver también con el tema de que esto, con la propiedad colectiva y no esto individual. Entonces, esas son las cosas y los ejes que son fundamentales y importantes en esta propuesta, que entendemos que es lo principal para efectivamente hacer los cambios que necesitamos, y que obviamente también sabemos que va a ser un proceso, ¿cierto?, de transformación, y que necesitamos transformaciones profundas, porque nos vamos a tener otra oportunidad como esta, nos vamos a tener una oportunidad como esta de efectivamente poder cambiar nuestra constitución, y por eso que es tan importante, y Hugo también lo señalaba, que van a tratar de confundirnos, lo han hecho desde siempre, no estaban de acuerdo, por lo tanto es importante entregarle elementos a la gente, a nuestros compañeros, a la ciudadanía, de que también después tenemos que votar en el plebiscito de salida. Entonces, por eso que son importantes estas normativas y esta instancia. También nosotros como pueblo hemos reclamado mucho el tema de que no tenemos instancias de participación. Hoy día se abren estas instancias de participación donde debemos participar, porque esto debería hacerse después costumbre, de que el pueblo empiece a hablar a través de estas instancias que nosotros mismos hemos generado como pueblo. Mira, nosotros en un volante que tenemos, hemos hecho algunos ejemplos de cuánto más o menos se llevan las mineras en ganancia en los 10 últimos años, que unas veces cuando son cifras tan grandes ni siquiera se las imagina, 150.000 millones de dólares, y eso en promedio anual son 15 millones de dólares anuales. O sea, eso es lo que nos están robando para el Estado. O sea, ¿qué significa en un año? Más o menos hicimos algunos ejemplos, que podríamos construir 5 líneas de metro, como la que se está construyendo ahora en Santiago, la línea 7. 180.000 viviendas. En Chile tenemos un problema dramático de la vivienda. Nosotros hoy día, con el tema de la campaña y lo que preguntaban los compañeros de la movilización, de movilizar a nuestros compañeros, hemos estado, como les decía, desde Iquique hasta Santiago, movilizándonos, entregando información, conversando con nuestros compañeros, porque también tenemos una dificultad de que esto no sale en la prensa, en la televisión, sino que tenemos que informar a través de los medios que tenemos nosotros como trabajadores. Y de verdad nosotros, toda la experiencia que tuvimos, que fue muy gratificante, los que le mencionaba anteriormente, hay una esperanza del pueblo. Esto le hace mucho sentido. O sea, si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás, en Bachelet 2, se hizo una encuesta, el 80% de los chilenos estaba de acuerdo con la renacionalización del cobre. Bueno, hoy día nosotros hablamos de los bienes comunes públicos. Entonces hemos estado en esta campaña de movilización para que efectivamente podamos llegar a estas 15.000 firmas que necesitamos. Y yo les decía recién, aquí tenemos ejemplos de que podríamos resolver, o sea, no en completo a lo mejor el tema de la vivienda, pero se podrían haber construido 180.000 viviendas de 2.200 UF, 29 hospitales como el nuevo Barros Luco que se está creando, 1.200 colegios municipales con matrícula de 3.000 alumnos. Entonces, de verdad que el tema del robo, del despojo que han hecho, es brutal, y en eso es lo que necesitamos de recuperar para el Estado de Chile. Y en eso también, como les hemos estado en una ardua campaña comunicacional, con entrevistas en todos los medios que en realidad podemos como confederación, pero más tenemos el tema de lo nuestro, estos programas que también nos invitan a reflexionar, a mejorar,
porque esto después va a ir a una comisión, y en esa comisión a lo mejor tenemos que exponer, y con todos estos conversatorios, con todo lo que nosotros podamos también tener de los compañeros, de los que han participado en todas las instancias, de poder ir mejorando esto. Pero mira, les quiero dejar esto incluso para la reflexión, para que sigamos conversando. En Iquique, no me olvido de su nombre, era Hugo, llamó a la radio donde estábamos y nos decía, sí se puede, de hecho, si nosotros pensamos, y nos decían antes, a 10 años atrás, nos decían que era imposible terminar con las FP, era imposible, eso no iba a ocurrir, eso se iba a caer el mundo, y no iba a pasar, y hoy día estamos a puertas de terminar con la FP. Entonces él nos decía, sí se puede recuperar nuestros recursos para el beneficio de nuestro pueblo. Estaban ahí, fuimos a unas tomas donde había un incendio que había sido brutal, más de 250 casas quemadas. O sea, podríamos resolver efectivamente los temas que tenemos, que nos aquejan como pueblo, como clase, y que no nos sigan vulnerando, y que efectivamente recuperemos nuestra dignidad para todos y todas. Gracias a Ana Lamas, secretaria general de la Confederación CTC. No sé, Manuel, si quieres ahora tú retomar lo que estaba explicando, y querías mostrarnos un cuadro. Mira, lo puedo dejar para un rato más. Yo creo que sería muy interesante, digamos, escuchar a Mario Villanueva, porque yo sé que tenemos el privilegio de estar acá con dos de las organizaciones de trabajadores más importantes del país. Y sin duda alguna, Nomasa AFP, que es una organización de trabajadores y trabajadoras nacional, digamos, en la cual participan en esta definición temática, por decirlo así, todos los principales sindicatos, participa la CUT, participa la CTC, en fin, y que está aquí con nosotros Mario Villanueva, que impulsa y ha logrado, digamos, esta gran conquista de obtener las 15.000 firmas, digamos, para la propuesta 4.578, Mario. La tenemos en nuestra página web ahí. 4758. 4758. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder participar de esta escuela de senda tan necesaria y tan importante para ir formando, para ir educando respecto a los temas principales que tiene que enfrentar nuestro país. Yo quisiera partir señalando, digamos, la importancia que tiene poner como marco en toda esta discusión el tema constitucional. Hace un tiempo atrás, participando de una discusión, de un seminario sobre este tema, se dijeron muchas cosas importantes, pero yo quisiera rescatar dos en esta oportunidad. Se decía allí que los procesos constituyentes y la elaboración de una nueva constitución es la expresión de una determinada correlación de fuerzas, y que conocerla, entenderla, cambiarla, aprovecharla cuando se le tiene es fundamental, digamos, para avanzar en estos procesos. Y una segunda idea que estaba presente en ese seminario era que se planteaba, digamos, era que los cambios constitucionales son la expresión de una forma, la transición de una forma de Estado a otra, solamente comparable, decía el constitucionalista que allí estaba, solamente comparable al proceso independentista, y que influirá en los próximos 100 años probablemente de nuestro país. Bueno, eso es lo que estamos viviendo en nuestro país hoy día. El proceso constitucional es un proceso determinante, es fundamental, tiene que ver con el país que queremos construir. Y es tan importante poder definir cuáles son los ejes fundamentales a instalar en esa nueva constitución. Y lo que estamos abordando aquí
en esta escuela, digamos, es determinante. Aquí, digamos, cuando se pone, digamos, como uno de los temas, como uno de los ejes, lo que es la renacionalización de los bienes fundamentales, digamos, estamos tocando uno de los temas fundamentales. Uno de los temas fundamentales. Digamos. Todos sabemos lo que significó la nacionalización del cobre durante el gobierno popular del presidente Allende. El sueldo de Chile, decía el presidente Salvador Allende. Bueno, y todos sabemos lo que ha significado que se haya prácticamente desnacionalizado nuestra industria minera, nuestra industria del cobre. José Gabriel Palma lo señalaba con mucha claridad. Yo creo que el lunes lamentablemente no pude estar presente, o ayer, digamos, lo debe haber repetido. Lo que ha significado, digamos, que sigamos teniendo una industria extractiva que manda en bruto el cobre hacia el exterior, y que no hayamos sido capaces de ponerle valor agregado a nuestro cobre, y algo similar está sucediendo con el litio hoy día. Los bolivianos, a los cuales se ha hecho referencia acá hoy, digamos, han sido mucho más inteligentes que nosotros. Cuando tendemos a mirar en menos a los bolivianos, digamos, ¿qué están haciendo con su litio? Le están poniendo valor agregado, han hecho, digamos, han generado industria en alianza con los alemanes y están produciendo baterías de litio, lo cual significa crear industria, dar trabajo, generar investigación, digamos, en su propio país. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Mandándolo como salmuera para afuera, repitiendo el mismo error, digamos, que hemos cometido con el cobre chileno. Entonces, este es un tema fundamental, instalar esta norma que han planteado los compañeros de la CTC y que apoyan tantas organizaciones de la renacionalización de los bienes básicos, y que el Estado se haga cargo, es un tema fundamental. Lo mismo, y pongo otro tema fundamental que se ha señalado, la seguridad social. Pero antes de referirme un poquito más en profundidad a seguridad social y a pensiones, decir también que otros temas fundamentales son la salud, ¿cierto? Digamos, que ha sido privatizada por la dictadura, y que también es necesario, por así decirlo, casi vale el término, renacionalizarla. La educación, los derechos de los trabajadores, que también han sido conculcados durante todo este tiempo, bueno, el agua, etc. Hay temas que son fundamentales. Compañero, hay 3.000 iniciativas populares de norma que se han hecho llegar a la Constitución. 3.000. Una dispersión tremenda, tremenda. Digamos, que la gente no sabe, digamos, qué es lo más importante. Y además, digamos, con lo complejo que es la plataforma para ingresar a patrocinar, digamos, se nos dificulta mucho poner los temas esenciales y centrales en la discusión de la nueva Constitución. Por eso que tenemos que ayudar a llevar esta claridad. Y en ese sentido, digamos, la derecha no se pierde. La derecha no se pierde. Ha definido alrededor de 10, 12 temas como los más importantes, y han puesto todo su esfuerzo, plata, recursos. Tenemos antecedentes, compañeros, de miles y miles de pesos que se han metido, digamos, para lograr esos patrocinios. No tenemos, lamentablemente, digamos, poder hacerlo, la denuncia, digamos, con nombre y apellido, porque, digamos, muchos no se atreven, pero sabemos que bases de datos completas con carnet de identidad, digamos, se han vendido para que, digamos, se patrocinen ciertas normas. Es muy grave lo que está sucediendo. Bueno, eso hace la derecha. Eso es lo que hace la derecha, y por eso que en el tema de seguridad social es tan importante, vamos a haber logrado las 15.000 firmas para instalar el derecho a la seguridad social en la nueva Constitución, porque la derecha, ¿qué es lo que está buscando en seguridad social? Mantener el actual modelo, mantener a las AFP. Tienen cerca de 40.000 firmas conseguidas de esta manera, digamos, para cuando venga la discusión en la Comisión de Derechos Fundamentales y tenga que hacerse después la votación en el Pleno, tratar de bloquearnos una vez más a quienes hemos tratado y estamos tratando y estamos luchando por recuperar la seguridad social para nuestro país. Entonces, es muy, muy importante, digamos, que tengamos esa claridad, digamos, de cuáles son los temas fundamentales.
La ley dominante, ya lo decíamos, se está jugando por los temas, por sus 10 temas. Han puesto con mi plata no, que ya tiene cerca de 40.000 firmas. Y entonces es importante tener claro cómo ellos logran unirse, digamos, para poner estos temas. Yo lo decía el otro día cuando Manuel presentaba el IMA6, digamos que es muy interesante ver la coincidencia entre la CPC y Sutil, ¿ah? Entre la asociación de AFP representada por su presidenta y su secretaria general, entre el diputado Alessandri, que representa al mundo político del Parlamento, y esta gente que presentó la norma esta de con mi plata no. Las mismas ideas están detrás de toda su argumentación, que la pensión básica universal debe ser financiada por el Estado con impuestos generales. Claro, todos tenemos que asumir, digamos, el pago de entregar una pensión básica, digamos, mientras las AFP siguen manteniendo las grandes utilidades, las pingües utilidades que han obtenido. 203.000 millones de pesos es la utilidad en el año 2001 que obtuvieron las AFP. Una segunda idea que ellos plantean es mantener los atributos del actual sistema, garantizar la propiedad de los fondos y el derecho a herencia. Lo han logrado meter esta idea del derecho a herencia, de que nunca ha estado en la seguridad social, porque la seguridad social no es para dejar herencia, sino que para entregar pensiones y buenas pensiones a los jubilados y jubiladas de nuestro país. Y que cada persona, dice, decida dónde administrar su fondo, dónde llevarlo, a un ente público o a un ente privado. Lo mismo que dice la actual constitución pinochetista, que dice, cuando plantea garantizar la seguridad social, que esta puede ser administrada por un ente público o por un ente privado. Y cuando metieron en la actual constitución la palabrita privado, bueno, crearon las AFP, crearon el sistema de capitalización individual. Y bueno, no han tenido 40 años con la capitalización individual, y eso es lo que quieren seguir manteniendo, digamos, seguir usufructando del negocio de los 173.000 millones de dólares que hoy día se están acumulados en los fondos previsionales en beneficio de las grandes empresas, para hacer crecer sus negocios por todo Chile, por toda América Latina, pasarle la plata nuestra a las empresas privadas, como le pasaron 500 millones de dólares a la TAM, ¿cierto? Cuando la aviación estaba paralizada en el mundo entero, la TAM casi quebrada, le pasan las AFP el año pasado 500 millones de dólares de nuestros fondos que están prácticamente perdidos. A lo más vamos a recuperar el 19% de esa plata. Bueno, entonces este es un segundo gran tema fundamental que tenemos que instalar en la Constitución. Como ya he dicho también, el tema de la salud, digamos que no podemos seguir con una educación, con una salud privatizada y volver a tener una fuerte salud pública. Por eso es tan importante entregarle respaldo a la norma sobre seguridad, la norma sobre salud, derecho a la salud que presenta la FEMPRUS. Hay como 5, digamos, por eso hablaba yo al principio de la dispersión, pero esta es una de las más importantes, la de FEMPRUS, la 2146 es el número de ella. La de educación del colegio de profesores, que felizmente entiendo logró ya los 15.000 patrocinios. La de la CUT, digamos, que plantea toda la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, que es determinante, digamos, para poder construir un país en mejores condiciones, donde los trabajadores defiendan sus derechos y puedan tener un rol fundamental. Bueno, esto es, a mi juicio, las cuestiones determinantes, cómo se van ligando, digamos, los principales temas, y que bueno, termino, digamos, que Senda nos ponga estos temas en la discusión, lo instale en esta escuela, y que podamos seguir discutiéndolo en el futuro, digamos, porque aquí lo que se ha intentado es que el pueblo no se informe, que el pueblo no se forme. Digamos, los medios de comunicación solo, son controlados por la élite política y económica, y impide que estas cuestiones puedan ser conocidas por la mayoría de los chilenos. A nosotros nos pasa como un movimiento No Más AFP. Digamos, somos el principal movimiento que instaló esta discusión en el país, como decía la compañera recién,
digamos, hemos hecho marchas nacionales, el plebiscito con más de 1 millón de personas, donde la gente dijo no más AFP. Instalamos por primera vez en nuestro país la iniciativa popular de ley, digamos que con cabildos nacionales en todo el país, presentamos un proyecto de ley al Parlamento con nuestra propuesta de un nuevo sistema previsional para nuestro país. Bueno, y así, infinidad de iniciativas. Y termino diciendo, digamos, lo que hoy día hemos conseguido, y quiero subrayarlo y rescatarlo, digamos, las 15.000 firmas, las hemos conseguido en la calle, tomando lo que decía el compañero Facio, ¿ah? Con la movilización popular. Nos instalamos en la calle, en los hospitales públicos, en el hospital Barros Luco, ahí hemos estado toda esta semana, y es increíble cómo la gente ve no más AFP, digamos, y los llamamos, les decimos que queremos instalar en la Constitución esta norma, y se acerca y no pregunta nada, solo dice, quiero firmar, no quiero más AFP, y cuentan, digamos, hoy día un señor decía, tengo 110.000 pesos de pensión, ¿dónde firmo? Bueno, así en la calle, en los hospitales, en todo el país, en Arica, Iquique, bueno, en todo el país, digamos. Es cuestión de ver las redes sociales, digamos, cómo la gente se acerca a firmar, y tenemos que seguir firmando. O sea, cuando se decía al principio que hay que definir las principales, pero en el caso de no más AFP, hay que seguir firmando. ¿Por qué razón? Porque, digamos, si ellos tienen 40.000, la derecha, las AFP, y quieren llegar, han dicho, a las 100.000, bueno, nosotros tenemos que entrar a equiparar esa disputa, o sea, no conformarnos con las 15.000 porque ya lo logramos, no, queremos, bueno, lo que no hemos planteado nosotros, de aquí a la próxima semana, ojalá superar las 20.000, lo más que podamos, para hacer esa presión en la Convención Constitucional y poder dejar instalado este tema. No me extiendo más porque, digamos, da para mucho, pero, digamos, hay más compañeros que deben intervenir, digamos, y es necesario que hagamos intercambios. Así que una vez más, muchas gracias. Gracias, Mario Villanueva, gran dirigente de la coordinadora No Más AFP. Muy cierto todo lo que dices, y reiteramos las felicitaciones por el trabajo que hicieron con esa norma, en esa iniciativa de norma, y el trabajo que hemos seguido a través de redes sociales, de recoger apoyos en la calle. Como tú bien dices, y lo mismo que está haciendo la CTC, como dijo el expresidente de la CTC, Manuel Ahumada, ayer o anteayer, hemos dejado los pies en la calle, además en un recorrido para ambas iniciativas a lo largo de Chile. Entonces es realmente muy notable trabajo no solamente para las firmas de la iniciativa, sino que para el trabajo que viene después, para la discusión que viene después y el apoyo popular que tienen que tener ambos temas. Para Senda, estos son las dos principales demandas, ¿cierto? Por cierto que está educación, salud, laboral, derechos de las mujeres, una serie de iniciativas que consideramos fundamentales, pero estas dos son la madre de la batalla en la que estamos. No sé si estoy equivocada porque no veo todo el panel de personas, pero creo que Gonzalo Cid había pedido la palabra. Parece que no, estoy un poco perdida, a ver. O hay un comentario Gonzalo en se el chat. despidió. Ah, Sí, perdón. se despidió. Pues Lo que ya. pidió fue despedirse porque tenía una reunión a las 8. Ya. Eso es lo que vi pasar algo, pero no estaba segura. Bueno, tenemos abierta aquí la discusión. Tenemos pendiente también lo que tú, Manuel, querías mostrar, ¿cierto? El cuadro que quieres compartir no sé, del royalty equivalente. Es claro, es tributación y rentas y tributación de la gran minería.
Creo que puedes compartir pantalla, ¿cierto? Bueno, el, la información que queremos entregar es, digamos, lo que sustenta el concepto de por qué los países en todo el mundo han recuperado la renta, digamos, la propiedad de sus recursos naturales estratégicos, y por qué en el caso de los estratégicos más importantes los explotan con empresas del Estado, que es precisamente lo que plantea la propuesta 15.150 de la CTC. La razón de esto es que el dato, en primer lugar, el 100% de los países del mundo, la propiedad de los hidrocarburos es de los estados, en todas partes, en Chile también. Y el 80% de los hidrocarburos que se extraen en el mundo, que los hidrocarburos son el recurso natural por excelencia del siglo XX, ¿no es cierto? El 80% de los hidrocarburos son extraídos por empresas del Estado. Ahora, los únicos casos relevantes de hidrocarburos en los cuales se permite que estos sean explotados por empresas privadas son economías muy grandes como la de Estados Unidos, por ejemplo, en los cuales el peso de los hidrocarburos es muy bajo en relación a la economía en general. Ahora, y en ese caso, digamos, el problema que se presenta es menor que en aquellos casos donde el recurso natural de que se trate es estratégico en el sentido de que su peso relativo en la economía respectiva es muy grande, que es el caso nuestro con el cobre. Ahora, el tema de que los chilenos sepan, digamos, cuánto es la renta del cobre, y lo sepan de manera actualizada mensualmente, creemos que es un aspecto muy importante. Ahora, nosotros hemos elaborado esta serie que se actualiza mes a mes en base a datos administrativos. O sea, aquí no estamos haciendo análisis de balances, digamos, sino que estamos tomando las cifras oficiales, digamos, tanto de producción y de precios, que se publican mensualmente por parte de las instituciones públicas. O sea, los datos de producción los sacamos de Cochilco. Los datos de precio los sacamos de Cochilco. Y los datos de tributación, que es el otro aspecto que considera esta serie, los sacamos de la Dirección de Presupuesto y del Presupuesto Nacional. Ahora, por lo tanto, son datos extremadamente sólidos, confiables. Ahora, ¿cuáles son los datos que nosotros actualizamos mes a mes y que se muestran en este gráfico que está aquí en pantalla? El primer dato es cuánto vale el cobre extraído en Chile. ¿Cuánto vale el cobre extraído en Chile? ¿Eso cómo lo calculamos? Tomamos el dato de la producción minera de cobre y lo multiplicamos mes a mes por el precio del cobre en el mercado internacional.
ambas cifras de Cochilco. Ahora, esta serie que ustedes están viendo aquí es desde el año 2006 hasta hoy, porque es el periodo en el cual están las cifras estas actualizadas mes a mes. Y el último año, en el caso de acá sale hasta el año 2022, que es el último año que aparece aquí en esta serie, tomamos para este gráfico los últimos 12 meses de producción, para poder comparar, digamos, cómo va a mitad de año, por ejemplo, cómo vamos, comparamos con los años anteriores, pero tomamos los últimos 12 meses para mostrar, digamos, esta comparación. Ahora, esto que ustedes ven acá, el área completa de este gráfico, es el valor del cobre extraído. Y esta parte cafecita que está aquí abajo es la parte que extrae Codelco, del cobre que se extrae mes a mes de Chile. Esto es lo que extrae Codelco, es lo que está aquí abajo. Y lo que extraen las privadas es lo que está en color más claro hacia arriba. Después voy a explicar qué es lo que son estas dos áreas de acá, que es la tributación en un caso y otro. Pero el primer dato que me interesa es que ustedes vean cuánto vale el cobre que se produce, que se extrae en Chile mensualmente, anualmente. Bueno, y esta es la serie completa desde el año 2006 hasta hoy día. Ahora, ustedes se dan cuenta que el valor del cobre oscila muy fuertemente, digamos, y hoy día, por ejemplo, en los últimos 12 meses, está en uno de los niveles más altos de los últimos 15 años. Es decir, que es el último año que aparece aquí. Ahora, y también se dan cuenta ustedes que del cobre extraído, Codelco está extrayendo ya una pequeña parte. Porque, por ejemplo, este año, el valor total del cobre extraído es toda la altura, digamos, de esta área que está pintada. Y la parte que extrae Codelco es solamente la parte que está aquí abajo. Entonces, eso es el cuadro, digamos, primero que es importante ver. Ahora, ¿cuánto suma esto en promedio de estos 15 años? En dólares de hoy día suma 30.000 millones de dólares. ¿Y cuánto suma en los últimos 12 meses? Suma 38.000 millones de dólares. Esto actualizado, digamos, hasta el día estas cifras están actualizadas hasta el mes de diciembre. Entonces, ahí tienen ustedes la diferencia. O sea, en el último año, en los últimos 12 meses, el valor del cobre extraído sumó 38.000 millones de dólares. Y en promedio, en todos estos años, ha sumado 30.000 millones de dólares. Las cifras precisas están en un cuadro que, digamos, se presenta junto con esto. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer el valor del cobre extraído? Es tan importante porque, como Ramón, que está aquí presente y ha trabajado este tema, sabe, el mejor estimador de la renta del cobre es el valor del cobre extraído. ¿Por qué razón? Porque el valor del cobre extraído tiene, para poder sacarlo, ¿no es cierto?, hay que incurrir en una serie de costos. Pero resulta que el cobre se saca junto con varios subproductos. Y la contabilidad minera, correctamente, lo que hace es descontar el valor de esos subproductos, el oro, la plata, el molibdeno, por ejemplo, que es muy importante en el caso de Chuqui, lo descuenta de los costos de extracción de esta riqueza, que es el cobre que nos pertenece, digamos, y que se extrae todos los años y se lo lleva. Ahora, los subproductos pagan la mayor parte de los
costos de extraer el cobre. Y por lo tanto, el mejor estimador de cuánto es la riqueza que significa el cobre es el valor del cobre extraído completo. En algunos años, Chuquicamata, por ejemplo, en varios años, tiene costos negativos. ¿Por qué? Porque el molibdeno paga todos los costos de extracción del cobre y sobra plata. O sea, tiene un costo negativo. Y por lo tanto, todo el valor del cobre que se extrae es, por decirlo así, renta pura. Ahora, no es que sea igual esta área, ¿no es cierto?, a la renta del cobre, pero no anda muy lejos. El valor total, digamos, de la renta del cobre, yo, perdón, les di una cifra de 30.000 millones de dólares, eso es en realidad lo que se llevan las privadas, Ahora, lo importante, digamos, es el valor del cobre total que se lleva. Y esto es lo que aquí se puede conocer mes a mes actualizado. Ahora, digamos, el segundo dato que nosotros estamos publicando, bueno, ¿cuál es la conclusión que sacamos nosotros de esto? El valor que se llevan las privadas son 30.000 millones de dólares anuales, en promedio en todos estos años. Ahora, 30.000, y este año se están llevando 38.000, las privadas. Eso es lo que se llevan en el último año, 38.000 millones de dólares. Ahora, ese valor, si uno lo compara con el presupuesto del Estado, resulta que es la mitad del presupuesto del Estado chileno. O sea, estos 30.000 millones de dólares que se han llevado las privadas, y más todavía este año se han llevado 38.000, equivale a más de la mitad del presupuesto del Estado chileno. Entonces, y esto se lo llevan 6 empresas. Pues. Y repito, esto es el valor del cobre que extraen y se llevan. Y casi todos los costos de producirlo los pagan los subproductos que salen junto con el cobre. Por lo tanto, esto es lo que se lleva. Ahora, ese valor equivale a la mitad del presupuesto del Estado. O sea, estas 6 empresas manejan una cantidad de dinero que es nuestra, porque este cobre que se está llevando, digamos, es nuestro, pues, nos pertenece. Bueno, y 6 empresas manejan estos 30.000 millones de dólares en promedio, y 38.000 en los últimos 12 meses, ¿ya? Que es la mitad del presupuesto del Estado. O sea, tienen tanto poder en términos del dinero nuestro que se apropian, como lo que tiene el Estado con los impuestos que financia su presupuesto, ¿no es cierto?, que es el doble más o menos de esta cantidad. Entonces, esa es la importancia que tiene esta cuestión. Porque, como dice la propuesta de la CTC, quien controla esta riqueza, controla Chile, pues. Si equivale es como si Chile tuviera un estado y medio, y este es el medio estado, y este lo financiamos con el cobre que se llevan, que es nuestro, y el otro lo financiamos con nuestros impuestos, pero esta es la mitad del otro. Entonces el poder que tiene para determinar todo lo que se hace en el país, las 6 empresas que se llevan esto, es la enorme mayoría, o sea, es determinante. Entonces, el tema de renacionalizar el cobre, el tema de recuperar esto y explotarlo exclusivamente por el Estado, como hacen todos los países con los hidrocarburos, es porque quien controla el cobre controla Chile. Entonces es un problema de soberanía, Ahora, es interesante saber que de esta masa que se lleva, que extrae Codelco entrega al Estado el área, digamos, que aparece aquí descontada, pero en el mismo gráfico del total de la producción. O sea, y que equivale a 1/3 de esta área. O sea, la tributación total, el aporte total que le hace Codelco al Estado equivale a 1/3 del total del valor del cobre que se lleva. Eso es
una de estas áreas, digamos, hay que aplicarla sobre esta de abajo y sale más o menos un tercio, como ustedes se dan cuenta. Ahora, ¿cuál es la situación de las privadas? La situación de las privadas es que la otra área a la que se llevan las privadas, que aparece en este gráfico también, equivale a un 9% del cobre, del valor del cobre que se lleva. O sea, Codelco se está dejando, entregándole al Estado año a año, un tercio de lo que saca, por decirlo de alguna forma. Y las privadas están entregando un 9%. Ahora, esto es el total de lo que entrega. Nosotros sabemos que Chile no cobra por esto, porque esto equivale a suponer que ni Codelco ni las privadas, digamos, pagaran impuesto alguno, estuvieran eximidas de impuestos. Bueno, y lo que están entregando es, en la práctica, un 9% las privadas del cobre que se llevan, suponiendo que los eximimos del pago de todos los demás impuestos. Entonces es obviamente muy poco. Codelco entrega el triple. Bueno, lo interesante es que esta serie, digamos, está disponible para que la puedan ver todos los trabajadores y todo el país. Está en el sitio de CEN. Ahora, es interesante saber, lo estamos publicando desde ahora, los aportes tributarios de Codelco y de las mineras privadas al Estado a lo largo de todo este periodo ha sido más o menos un 12% del presupuesto total. Este otro gráfico es el presupuesto del Estado y cuánto aporta Codelco y las privadas. Y eso es el dato que les quería ofrecer. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, Manuel. Creo que es fundamental mirar este análisis en esta sesión. Y tal vez, no sé si quieres tú dejar puesto el gráfico o volvemos a... No, prefiero sacarlo, yo creo. Bien, gracias. No sé, Ana, si tú quisieras tomar algunos de las cosas que aquí han salido. Tal vez, bueno, creo que ya han intervenido todos los presentes y tal vez un cierre de la sesión que quieras, Sí, aprovecho de mostrar aquí el afiche sí, de la CTC para eso, que está muy impresionante, el mira, afiche histórico pero actualizado. sí, mira, ahí igual. Sí, mira, yo quería saludarlo. Bueno, la exposición que hace Manuel es súper interesante, incluso está actualizada de algunas cifras que yo había dado anteriormente, o sea, es mucho más brutal, ¿cierto? Este saqueo que han hecho y nosotros creemos que efectivamente es un deber patriótico de poder recuperar nuestros recursos naturales. Mira, tú bien lo decías, en nuestro afiche aparece que cuando nosotros decimos que nos hacemos cargo de nuestro legado, significa eso. Ustedes conocen pero este es el actualizado del afiche, donde quisimos, ¿cierto?, poner todas las luchas. Si ustedes se fijan, ahí sale el papá con su hijo en brazos. Eso significa el tema de la paridad. Están reflejados en nuestras luchas, las estudiantes saltando el torniquete, el tema de los traumas oculares, lo que significan las mujeres, esto que hoy día hemos pasado, ¿cierto?, tan brutal y que ha develado lo que hoy día ha ocurrido y ha profundizado esta crisis que estamos de este modelo, que no es solamente una crisis, sino que una crisis económica, social y política, donde hoy día hemos visto el tema de la pandemia y cómo nos ha afectado a todos y un tema mundial. También reflejamos aquí a una TENS que significa también lo que hemos pasado como pueblo con respecto a la pandemia. Tenemos los pueblos originarios, los niños, por cierto, que son nuestro futuro y por los que obviamente tenemos esta tremenda responsabilidad de dejarle un mejor país. Está la diversidad sexual, también refleja la lucha de nuestros compañeros de la primera línea,
y el tema de la música, la arte, la cultura, que tiene que ir de la mano con todo y que esperamos que obviamente podamos efectivamente concretar también. En vez de poner un minero, pusimos una minera, que refleja también esto que es tan importante, porque de verdad que nosotros hemos asumido como Confederación de Trabajadores del Cobre este tremendo legado que tiene que ver con recuperar nuestros recursos naturales. En estas instancias de siempre de aprendizaje, de reflexión, pero creemos e insistimos saludar también a los compañeros, a todos los que están presentes, al compañero Mario, de Noma FP, que pudieron llegar efectivamente a las 15.000 firmas. Tenemos que seguir apoyando, tenemos que seguir estando en la calle, tenemos que seguir movilizando, porque es importantísimo hoy día que todos y cada uno de nosotros podemos tomar esta conciencia de qué es lo que significa recuperar nuestros recursos naturales que están hoy día, que estén en manos del Estado, como también se hizo anteriormente, pero que hoy día necesitamos con más fuerza, con más compromiso, asumir esta tarea, que es una tremenda tarea, un tremendo objetivo que nos hemos puesto como organización, como yo decía desde nuestro inicio, y también Manuel ahí lo recordaba, por eso mismo hemos sido altamente golpeados por este modelo, por este sistema, donde también tenemos un compañero que fue asesinado por Fuerzas Especiales de Carabineros el 2015, que es nuestro compañero Nelson Quisillao también, y que en realidad sabemos porque tuvimos la osadía a lo mejor en nuestro inicio de decirlo, porque tenemos la conciencia de eso, y de ir generando conciencia más en cada uno de nosotros. Insistimos, este es un deber y una responsabilidad histórica que tenemos, de ética, de dignidad y de soberanía para todo nuestro pueblo, y creemos que desde ahí esto es fundamental para poder hacer los cambios que necesitamos. Manuel, saludarlo a todos, insistir en que es un tremendo aprendizaje estos espacios, todos los elementos que nos entregan siempre para ir fortaleciendo nuestros argumentos con respecto a lo que creemos y que efectivamente no creemos, sino que estamos convencidos de que así tiene que ser, y con toda la esperanza, con toda la confianza que vamos a lograr, y vamos a lograr las 15.000 firmas para que esto pase, con la ayuda de todos y todas y todes. Vamos a lograr esta importante iniciativa que significa tener soberanía para nuestro pueblo y hacer los cambios que necesitamos como pueblo, como clase trabajadora. También el compañero mencionaba, y hemos estado también en este largo caminar, también impulsando la iniciativa popular de la Central Unitaria, que tiene que ver también con el tema de trabajo decente y el tema también de No Más FP, que es súper importante, que tiene que ver con, dijéramos, las normativas que son más relevantes hoy día, que nos cuesta, pero que insistimos, tenemos toda la fuerza, todas las ganas de que esto salga adelante y que podamos convencer a todos, así como lo hemos hecho, y de poder seguir avanzando. Saludar a mis compañeros de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que siguen trabajando en cada uno de los territorios con toda la fuerza, con todas las ganas para lograr este tremendo objetivo que tiene que ver, insisto, no solamente con el futuro de nosotros, sino que de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todos los que vienen, y de las nuevas generaciones, para entregarle un país distinto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a ti, Ana Lamas, por el trabajo que están haciendo, y a toda la directiva de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras del Cobre. Como decíamos, es fundamental que la nueva Constitución sea clara, explícita, y aborde la propiedad para el Estado de los recursos públicos, los recursos públicos estratégicos, que reconozca también un sistema de pensiones verdadero, ¿cierto?, que termine con el ahorro forzoso, pero no solamente que quede reconocido, consignado en la nueva Constitución, sino que desde ya el nuevo gobierno se haga cargo de estas demandas, pero que más que demandas es poner el fin a un abuso que es inaceptable. Escuchamos al presidente Boric declarar hace pocos días en un congreso en el que estuvo
que la generación de conocimiento, el conocimiento y la educación es el nuevo cobre del siglo XXI. Y bueno, es una declaración que compartimos en parte, pero mientras tanto tenemos que hacernos cargo del cobre, porque como aquí se ha recordado la histórica frase y tan certera, el que controla el cobre controla Chile, y el que controla el litio también, y el que controla el agua también. Entonces, bueno, vamos por la renacionalización de los recursos públicos estratégicos y vamos por un sistema de pensiones que termine con el abuso del ahorro forzoso. Un abrazo para todas y todos. No sé si, creo que no hay más preguntas o comentarios, porque si no habrían pedido la palabra. No veo palabras pedidas, así que creo que estamos como para ir despidiéndonos. Me parece que Ana. Ana, ¿tú quieres? Sí, solo mandarle un abrazo a cada uno de ustedes, que no olvidarse a invitar a todos, a todas y a todos que puedan participar. La iniciativa 15.150, renacionalización del cobre y los bienes comunes estratégicos, a votar, a entrar a la página. Nosotros también, y en este recorrido también nos dimos cuenta de que nuestros niños también les hace mucho más fácil entrar, familiarizan más con el tema de esto, entonces que los que no sepamos le podamos pedir ayuda a ellos y así ser parte, porque tenemos que ser parte de estos cambios que son tan importantes. Así que eso, saludarlo y agradecerles a todos y un fuerte abrazo, y que sí se puede y que vamos a lograr este objetivo. Eso, muy bien. Quienes no puedan entrar a firmar, pídanle a algún niño que haya por ahí que los ayude. Yo creo que ese es un muy buen consejo para todos nosotros. La iniciativa popular de norma 15.150 para renacionalizar los bienes públicos estratégicos, y la iniciativa 4.758 para tener un sistema de pensiones digno y terminar con el abuso. Muy bien, muchas gracias Ana Lamas y a toda la directiva de la CTC, un gran saludo por lo que están haciendo. Nos vemos mañana en el cierre de la escuela con la sesión final de nuestro querido director Hugo Facio. Muchas gracias, que estén bien. Besitos. Chao, chao. Chao. Saludos a Gracias. Chañaral. Adiós, muchas gracias. Ya, en su nombre, que estén Mario. bien. Chao.